Oye, pero, profesor, ¿qué le hay, profesor? Bueno, aquí tenemos la calle o el 93 de Víctor Hugo, el poeta Víctor Hugo, y Los Miserables en tomo. ¿Y por qué lee eso, profesor? No, porque es que hace poquito escuché en un campo de fútbol una discusión entre dos muchachos y dos señores, de cuales los señores decían: usted está muy joven para enseñarnos a nosotros a ser hijos. Y los muchachos respondían: pero es que somos una nueva generación. Y eso que tiene que ver con el presidente de Colombia, profesor. A la pregunta quién será mejor presidente entre Del Espriella y Alex Char, ¿qué respondería usted, profesor? ¿Y qué respondieron aquellos muchachos? Bueno, los muchachos respondieron sus cosas. Yo respondería también casi algo parecido. Cuando nosotros estamos ante una materia muerta y alguien capaz de revivir la materia, como lo hizo el doctor Víctor Frankenstein, en ese libro que también fue llevado al cine, pero que el cine supera en ficción a la cuestión literaria, ese libro de Mary Shelley, donde nos dice claramente que estos son epistolares, que fueron concebidos allá en la época del XIX, ese siglo XIX, que traspasó los diferentes géneros góticos y se adentró en la ciencia ficción. La pluma de esta genial escritora inglesa actualiza el mito de Prometeo y abre el debate siempre vigente entre la sociedad moderna sobre los límites de la ciencia, entre un criterio y su títere, como entre el demiurgo y su criatura. Siempre habrá una misteriosa continuidad, una zona que le pertenece a ambos y a ninguno, un hilo conductor con un alma en cada extremo, que impide decidir dónde termina uno y dónde comienza el otro. Es el espacio estremecedor en el que nos lleva la escritora Mary Shelley, en su libro Frankenstein, donde el científico, a la semejanza de Albert Einstein, dice que Víctor Frankenstein tomó retazos de muertos, como en la política colombiana, profesor, algo así por el estilo. Ella tomó una cantidad de retazos de muerto. De este muerto tomó los pies con botas, tomó los pies con zapatos de otros, y tomó de otro muerto, tomó y arrancó un brazo, y de otro muerto otro, y le arrancó el corazón, materia inerte, muerta, y así a le arrancó la cabeza, y después cosió e hizo al monstruo Frankenstein. Y este monstruo Frankenstein parece mucho a la política colombiana, donde hay partidos que han nacido de retazos de otros muertos, y así Frankenstein, esa obra del siglo XIX, esas epístolas de la pluma genial de Mary Shelley, nos conlleva a ver cómo se crean cuestiones. Y así se crió Frankenstein, de retazos de muerto. Y luego este monstruo camina y anda y necesita alimentarse para recobrar energías. Por eso es que ¿y qué tiene eso que ver con Alex Char y Del Espriella, profesor? Bueno, los muchachos venían y decían, discutían y con los señores, que quién sería, mientras algunas encuestadoras andaban con ¿va a votar usted por Alfredo Del Espriella? No sé qué. Y los muchachos contestaban: no, porque es que ahora a estas alturas, cuando ya sabemos que un abogado
que ha estado siempre metido en las cuestiones corruptas de defensa de mafiosos y todas esas cuestiones, no puede ser mejor presidente. Yo votaría más por Alex Char para la presidencia que él. Y aquí en Barranquilla Alex Char lo barrería. Y Alfredo del Espriella en Colombia no tiene gente, al menos que se la creen los votos comprados. Primero porque no tiene una trayectoria política. Siempre ha estado en las cuestiones de los juicios, en las cuestiones de las demandas, en las cuestiones de defensa, en las cuestiones de ataque, de vaina de narcóticos y de cuestiones, mientras Alex Char sí tiene un bagaje político y ha llevado de la mano a políticos a ocupar puestos importantes en la localidad barranquillera. Y así en ese sentido se trazó un debate en los campos de Barranquilla, en los campos de fútbol. Y los muchachos, yo pasaba como igual que pasó el poeta Víctor Hugo en la famosa 93, cuando el poeta veía simplemente aquella cuestión de la Clemouche a través del paso de lo que se conoció el paso de la derrota entre Jersey y Church, y la marcha de la chalupa esa que bombardeó Estados Unidos por el sur, una chalupa embustera por el sur, y que ahí iba Nicolás Maduro, iba dentro de la chalupa y lo volaron por el sur, dicen estos aparatos de medios de comunicaciones hoy en día, celulares y estas cuestiones de sí, así más o menos, la chalupa, que decían que era un barco, que no era un barco. Bueno, bien, aquí se transporta al Marqués de Lentenach y se hace a la mar y contornea a Chauchet de Bollard antes de dirigirse a fuerza de remos hacia la bahía del monte Saint-Mich, a donde llega. Desde el cuarto de estudio y de trabajo del poeta Víctor Hugo, en el piso más alto de Orchid House, que da al puerto en Saint-Pierre de Gerbershire, ha contemplado el paisaje que el poeta tenía ante sus ojos al escribir esta novela conocida como 93. Y el autor de Los Miserables, y nosotros vimos a Los Miserables como realmente es la palestra, el plato de cada día de los políticos desde hace mucho tiempo, que yo sí les voy a hacer esto y les voy a hacer lo otro y yo no sé qué y tal, pero resulta que la política como negocio enriquece solamente a los bolsillos de algunos y son capaces de crear guerras civiles, de crear matazones, de entregar al país a una potencia o otro con el fin de enriquecer su clase social, mientras los miserables continúan esperando a un Mesías, un Yeshua para poder decir, ahí llegó la bendición de Dios y ahora sí tenemos el presidente exacto. Cuando en estas cuestiones de presidente no se trata de quién es bueno ni quién es malo. En esta cuestión de presidente, un pueblo como los miserables siempre están buscando a alguien que cree planes de proyectos progresivos que les sirvan de motivo. Y de esta manera, cuando los tugurios, cuando los barrios, cuando los campos de fútbol, cuando la gente socialmente, ya estos son pinceladas sociológicas del socialismo, la comunidad se beneficia con las obras que ha hecho el alcalde Alex Char, y de esa manera hay ya una pincelada prácticamente del socialismo, de luchar por las cuestiones sociales, de que los miserables, los pobres, los tengan algo donde socialmente beneficiarse, pero igual que el famoso éxodo palenquero. Cuando yo me encuentro con Dago, uno de los palenqueros más cultos que hay en el barrio San Felipe, siempre lo ha sido Dago desde niño, yo hablaba con Dago. Dago me dice, Robinson, lo del éxodo palenquero se debió, así como dices tú en tu libro, no solamente porque nosotros la bulla y donde llegamos queremos enseguida imponer y tal, y como antes era la fuerza de que no quiero que me mira, vamos a pelear, pues nosotros dos y tal, era la época del boxeo, pero como hoy en día cualquiera le pega un tiro o una puñalada, ya los boxeadores se acabaron en la calle para estar amedrentando a los demás, y entonces en ese sentido, Dago, digo, no solamente lo que tú dices en tu libro del éxodo palenquero, allá en la historia olvidada del barrio Valle, sino
ese barrio como el que atravesó el poeta Víctor Hugo, profesor. Sí, cuando Víctor Hugo atravesó aquel chambrel de Martameré. Entonces, continuaba Dago, el palenquero Dago. A nosotros, uno allá entre la parte de Montecristo y el puente de la María, por el arroyo de la María, era que los negros, nosotros siempre que hemos sido así, también somos muy puercos. Estaban las calles totalmente llenas de mierda y los barrios y las casas destartalados, los patios y llenos de porquerías y de puercos por aquí, puercos por allá y sucio y la bulla y todo como somos nosotros, a veces falta de cultura. Entonces el capitalismo que irrumpe en esa época, allá para crear fábricas, ya nació la Fagrave, nacieron un poco de parques y cuestiones de esa época, allá entre el barrio abajo y la María y el puente, el arroyo de la María, allá por los lados del teatro, aquel lado del teatro antes del teatro el Metro y toda esa cuestión, y Montecristo, que es donde prácticamente sale Rentería o algo así. El beisbolista, sí, el beisbolista. Bueno, de tal manera que el éxodo palenquero se debió a eso, por nuestra porquería y el irrumpimiento del capitalismo, que era necesario aquellos terrenos y aquellas cosas para crear cosas mejores. Hasta hoy en día, que ya creo que ahí ya nació un REN, nació un SAO, nació una cantidad de cosas graves, nacieron un poco de vainas en esas partes de aquellos lados donde habitaron los palenqueros, y que de eso se debió el éxodo palenquero, por la bulla, por la suciedad, por la forma de esa cultura y por sus peleas constantemente y por la porquería. Entonces el mismo Estado, el mismo gobierno que necesitaba hacer en aquella época ahí alguna fábrica, algunas cuestiones ya de desarrollo y de progreso, se vio obligado a sacar a los palenqueros que vivían en ese entonces en el barrio abajo y entre la María y el puente de la María, el arroyo de la María y Montecristo. Y así se dio el éxodo palenquero en el año 70. Usted narra un poquito de eso en su libro, ¿verdad, profesor? De la historia olvidada del barrio Valle, sí. Y me lo contó el mismo Dago, palenquero de los más decentes y educados que yo he conocido en el barrio. Y honesto, un hombre de los pocos honrados que existen. Porque hoy en día la clase palenquera, que está en la cuestión del ojo del huracán, en la politización de la etnia, como pone votos, vende votos y toda esa vaina y compran votos, ahí hoy en día ya no es aquella clase social del barrio abajo ni del puente La María, del arroyo La María y Montecristo, que sufrieron el éxodo palenquero, ya no son los mismos. Hoy hay grandes personas, médicos, ingenieros, arquitectos aquí en el barrio Valle, que no son analfabetas ni semianalfabetas, ni por cuestiones políticas están ocupando puestos políticos. Y son personas que tienen sus carros, tienen sus cuestas y siempre se codiaron bastante con los blancos. Cuestión que allá en los años 70 y 60, cuando un negrito se acercaba a un amarillito o a alguien más clarito, enseguida los mismos negros creaban como un racismo y no le hablaban a esa familia o a esos negros que andaban con gente más culta. Entre eso están los Herrera. De allá salió Gualberto Herrera, quien vivió en la 65, entre 64 y 68, hijo de don Eusebio y familiares de Memuerde, Rigoberto García, quien jugó en El Dorado y fue de la época aquella de los grandes futbolistas. Gualberto Herrera se convirtió en médico y todos ellos son profesionales, electricistas, tuvieron sus carros, el viejo Eusebio prestaba dinero, tantas cosas, y una familia siempre que se codió con la gente en mi kiosquito, con la gente de blanca y culta. Y son de los más cultos. Y Gualberto Herrera llegó a ser el director del Hospital La Manga, apenas graduó de médico. Y jugaba billar con usted, sí, con Gustavo Bermúdez y otros más. Y jugaba boletrapo con Enrique Mejía.
Roberto Saucedo y toda esa gente ahí en esa callecita del viejo Eusebio, donde viven los Ruiz actualmente, que son mecánicos. Nos vemos en la próxima para seguir hablando de la calle 93, como si habláramos de la 68 aquí en Barranquilla, las discusiones políticas y la cuestión de la politización de la etnia y los que compran y venden votos.